Bien, estamos entonces grabando. Les agradezco mucho, antes que nada, por su participación y me gustaría mostrarles lo que es el trabajo de su compañera Saraí. Ahorita ustedes que están aquí y también para que tengamos una perspectiva de lo que se pretende como elaboración de trabajo a partir de lo del mismo PowerPoint. Sí, aquí vamos a darnos cuenta que su compañera hizo una investigación muy bien elaborada, muy desarrollada y también cómo la fue estructurando. Es lo que le comentaba incluso a Saraí a la hora de hacer la retroalimentación. Y me había gustado mucho también cómo hizo la clasificación, cómo elaboró la presentación misma y cómo la fue organizando. Y esto sirve mucho para tener la referencia ya como tipo ensayo. Y les decía, no hay necesidad, obviamente también hubo buenos trabajos que me entregaban referentes al resumen, como también entregó un compañero de ustedes, muy bueno, que le quedó muy bien su resumen de los bloques 4, 5 y 6, y que también retoma un poco su compañera, que les voy a poner como ejemplo, sobre lo que realizó ya para el trabajo final, pero voy a partir ahorita en primer lugar de esta presentación que nos entregó Saraí. Aquí vamos a ver que el trabajo de investigación, historia del movimiento lésbico gay, y aquí pone en general la portada, que es muy de destacar este aspecto. ¿Por qué? Porque lo importante es mostrar, ¿no? En primer lugar, de manera muy general, los datos del alumno, matrícula, el maestro y el aula. Sobre todo lo que me interesa mucho es la matrícula, el nombre y el aula. Y hace referencia con el sello de la universidad. Si Saraí se decidiera hacer el video, estaría genial que se mostrara esto y al mismo tiempo ver a Saraí nada más haciendo la presentación, que se viera su cara, sino que si quisiese servirse a todo el video, pero sí sería necesario empezar de aquí, ¿no? En esta parte. Y ella puede retomar incluso esta presentación de PowerPoint para realizar el trabajo del video. Obviamente estamos viendo que son varias de las plantillas que elaboró Saraí, pero ella lo podía adaptar a 2 minutos máximo 3 y quedaría muy bien. Aquí miren, parte del objetivo. Este mismo objetivo también se puede desarrollar a partir del trabajo. Déjame ver, creo que iba a entrar unos compañeros. Ah, no. ¿Sí se ve, Fátima? ¿Ve? Perdón, yo pensé que había entrado. Saraí no la puede ver, me dice, ¿verdad, Saraí? Le pido el favor si podría este, salirse ahorita a entrar nuevamente, porque me decía Fátima que sí la veía, ¿verdad, Fátima? Le vamos a admitir a ver si tu compañera que acaba de entrar, Bianca, perdón, Bianca, ¿sí vio la pantalla ahorita? Que se ve como doble. Buenas noches, maestro. Vengo entrando porque no encontraba el enlace, perdón. No se preocupe, Bianca sí me ve, ¿verdad? Sí, maestro, lo veo bien. Incluso sí le pido el favor a Fátima, no, ya volví a entrar, ¿no? Saraí ya puede vernos para que podamos verlo en conjunto. Cuando haga el cambio ya no los voy a poder ver a ustedes. Sí nos alcanza a mirar, Saraí. Creo que no nos escucha, ¿verdad? ¿O no me escucha?
¿Sí, Saray? ¿Nos alcanza a ver? Ok, muy bien. Entonces aquí les hago la presentación. Como les comentaba, de manera general, entonces si Saray sí decide hacer el trabajo de investigación, ella obviamente retoma este aspecto, luego a la hora de hacer su video, también puede apoyarse en esta PowerPoint, porque ella inmediatamente aborda el objetivo que se pedía y ya obviamente lo vuelve ese objetivo personal porque ese es el fin, esa es la meta. Cada uno de nuestros objetivos pues va destinado a presentarnos qué es lo que va a realizar el estudiante. Aquí parte entonces ella con comentarnos que este trabajo es hablar y dar a conocer sobre las marchas del lésbico gay, su importancia en la sociedad y que ya estamos en pleno siglo XXI. Aquí emite un juicio de valor para andar diciendo que el amor solo es entre hombre y mujer. Obviamente ya estamos hablando de una apertura y de un tema donde ella lo pone directamente a la mesa y eso es válido porque parte de un objetivo, por supuesto, ahorita en este momento es hablar, el trabajo es hablar y dar a conocer sobre la marcha lésbico gay y su importancia en la sociedad. Este sería su objetivo primordial de estar ahí. Posteriormente ya emite su juicio de valor por lo que ella considera importante. Posteriormente ya hablamos de su introducción y entonces ella nos va a mostrar aquí de qué es lo que va a hablar sobre el tema del movimiento lésbico gay y su importancia. Suena reiterativo, pero realmente es lo importante que se estructura de un objetivo y la importancia del mismo. Cuando si Saray se decide hacer el video a partir de su PowerPoint, lo ideal sería que ya no mencione ya. Aparte nada más podría decir, el objetivo de mi trabajo es esto. E inmediatamente se va a explicarnos el tema de la homosexualidad siempre se ha considerado un tema tabú y empieza a ser una introducción al tema. Ella lo aborda y habla de esa, que hoy en día hasta en la actualidad todavía encontramos esa gran ignorancia, un tema tabú como hacer referencia al tema mismo, valga la redundancia, y cómo los medios de comunicación en general han dado un lugar que el tema se ponga en boga. Y es verdad, porque se empieza a hablar sobre el tema mismo. Y ya podría ser una referencia aquí. E incluso para su trabajo final, ella ya tiene esa introducción. Aparte de que pondría su portada, pone el objetivo en pequeño e inmediatamente ya nos habla con subtítulos. Inmediatamente ya se van hablando del movimiento lésbico gay, abordando ya el desarrollo del mismo. Obviamente aquí no lo vamos a ver todos nosotros. Aquí la sugerencia, porque ella sabe que, o todos nosotros sabemos, que en ocasiones, como nosotros tenemos referencias, tema, podemos apoyarnos, auxiliarnos de una libreta al mismo tiempo. Ahorita que no me están viendo, yo podría agarrar una libreta y ya tener esa información en la mano y poner 2 o 3 palabras y hacer énfasis con imágenes y explicarlo. Aunque lo leyese un poquito desde su libreta o su celular, que lo tuviera al hacer en la presentación, desde su computadora personal o donde ella decida, cuando esté haciendo esa presentación, lo que sería importante es que pusiera 2, 3 frases muy sencillas y luego ella lo estuviera presentando. En la cuestión del video, en el tema del ensayo final, puede retomar todo esto que tenemos aquí como referencia. Hablar de esas primeras luchas y hacer un antecedente, habla de esos antecedentes históricos sobre cómo se da ese movimiento lésbico gay. Lo que me resulta interesante a la hora de estarla leyendo es que aborda desde
movimientos estudiantiles desde la época de los 60, cuando empieza a darse esa efervescencia, ese movimiento con más madurez, apoyándose en esa ola de movimiento estudiantil que vamos a encontrar en toda la década de los 60 a nivel mundial, no solamente estamos hablando de México, e incluso ya deja bien establecido dónde se ocurren estos movimientos con mayor fuerza. Estamos hablando de las naciones más progresistas que hablan del tema que sería Estados Unidos y Europa, etcétera, ¿no? Y después aterriza en la cuestión de México. Y aquí vamos a ver que hace una referencia al tema del lésbico gay, pero ella vuelve a retomar las cuestiones de la legalidad desde 1871, en donde encontramos que algunos de los, bueno, se habla de el aporte histórico cuando se empieza a abordar en México. Aquí sí nada más sería corregir eso. 1971 es cuando inicia con fuerza en el país a raíz de todo ese movimiento del 68 y retoma esta cifra que me parece muy importante y que la fuente misma viene en la fotografía, ¿sí? Parametría y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y nos habla de el sentido homofóbico y en México, y las cifras, tanto el 65% de los mexicanos no está de acuerdo, fíjense nada más esa condición, el 61% está en contra de la legalización, son números altos, ¿eh? Entonces hablamos de todavía una intolerancia al mismo tema y un rechazo de un grupo considerable de la población, aunque 35% dijo que alguna vez se le negó un empleo por su orientación sexual. Eso habla también de la discriminación, 26% del despido por su orientación, 35% de los consultados han sufrido discriminación por jefes o compañeros, etcétera. Y en México aborda, ¿no?, ese tema de la orientación sexual y cómo es que se viene viviendo desde ese momento. Y habla, bueno, que de acuerdo a diversos estudios se construye el 10% de la población, hablamos de México ya muy actual, y los remanentes de intolerancia en contra de la población no heterosexual, que de acuerdo a diversos estudios construye el 10, o constituye, ahí sería, ¿no?, el 10% de esa población, aunque con las cifras que también nos está presentándose a raíz de la Comisión de Derechos Humanos, estaría de acuerdo en que es mucho más, ¿no?, el porcentaje de esa población que considera quizá que la homofobia es constante. Bueno, y aquí hablamos algo importante, los estados de la República, en los que se permite reconocer los matrimonios, hace un recuento incluso de los años, y nosotros somos muy observadores, es relativamente reciente esto. En 2010 la Ciudad de México, y el más actual, estamos hablando del 2019, Aguascalientes, y Oaxaca en el 2020, ¿no? Hablábamos de Tlaxcala en el 2020, y otros de los estados de la República quizá entre a posteriores, que estamos hablando de que ya se empieza a sentar el precedente en varios de los estados, ¿no?, de la República. Esto es muy diferente a la cuestión del aborto, de otras entidades que han decidido también hablar de diversos temas tabú. Avance de esas marchas, etcétera. Y hace esa relación que se les pedía, no sé si recuerden, del tema con otras disciplinas, y hablamos desde la biología, ella lo habla, lo aborda también desde la cuestión del derecho, etcétera, etcétera. Y ya cierra con estas conclusiones. Todo este tema, por supuesto, las referencias que retoma ahí, esto a nosotros nos puede servir bastante para tener un referente de ensayo. Lo único que sería es adaptarlo, ponerlo en un Word
y tomar todos estos subtemas, todos estos encabezados o apartados para elaborar a partir de eso el ensayo. Y al mismo tiempo, Saraí, si decidiera abordarlo en un video, puede retomar toda esa información tan enriquecedora y darle otra vez un sentido más ágil, por decirlo así, para que hiciera la presentación de su tema. Sobre eso, ¿alguna duda, comentario? Aquí si nada más les pedía que si abren su micrófono porque no los estoy mirando. Quisiera también hacer la presentación de lo que es relativamente un ensayo, producto del trabajo de PowerPoint que hace también su compañera. Pero aquí quisiera abordarlo a partir de cómo ella lo entrelaza entre lo que piden los conceptos básicos como a manera de resumen, pero ella ya lo aborda o lo trae a tema a partir de una vivencia una problemática muy actual. ¿Dudas, comentarios? O leo. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Eso no tienen duda? Muy bien. Vamos a ver entonces el tema de los conceptos básicos a partir de lo que hace su compañera aquí. Entonces, ya me presenta el trabajo final. Yo solo quiero presentar un poquito más amplio para que lo vean ustedes. Pone su portada, la información relevante al tema. Enseguida, entonces, ella tomó aspectos de su PowerPoint y ya lo manejó así, introducción. Aunque aquí no me pongas el objetivo, ya no tendría razón. No, sí tiene razón de que tú tengas bien definido el objetivo de la clase. Pero cuando ya estás manejando un ensayo, en la introducción ya tú me vas a abordar qué es lo que quieres conseguir a partir de la elaboración del mismo. Y aquí nos menciona ella el tema de la comunidad que exige justicia, que en muchas ocasiones no llega, ¿no? Igual emite juicios de valor porque es importante también referenciar que esos juicios de valor que va a remitir su compañera son válidos en un ensayo. ¿Por qué? Porque el trabajo mismo lo que busca es que tú reflexiones como autora del ensayo y también muevas a la reflexión al lector. Y habla de esa, bueno, yo hablando de la injusticia que vive en nuestro país, a conocer esas cifras, ¿no? Que encontramos desde estos problemas tan actuales como sería el feminicidio. ¿Cuál es lo importante? Ella hace el enlace, aquí si nos damos cuenta, mi compañera hace el enlace del resumen que está pidiendo, las características que pedía el resumen del trabajo. Bueno, reiterándoles a ustedes que no hay necesidad tampoco de forzar el tema y quiero manejar las fuerzas así como los conceptos básicos que me está pidiendo como resumen el trabajo con lo que yo estoy elaborando del feminicidio. Pero también con esto queda como mucho más claro la idea de que se hacen dos trabajos, pero muy relacionados. Un concepto básico es feminicidio. Para las ciencias sociales, aparte de hablar de temas como de sociedad, grupos sociales, clases sociales que estuvimos mencionando, el concepto básico para el estudio de estos fenómenos sociales, ella lo aborda desde el feminicidio. ¿Por qué? Porque es otra de las problemáticas fuertes que encontramos. Obviamente se apoyó en su trabajo de PowerPoint, de esa primera investigación, retoma toda esa información y dice, con eso voy a llevar a cabo mi trabajo de final de ensayo. Y aquí entonces encontramos que habla de Marchas un día sin nosotras, del trabajo que como figura 1
hacia el trabajo de los gobiernos y de los fiscales en los estados, bueno, ahora en general, de lo que está sucediendo con los feminicidios, cómo lo aborda desde la ciudad, desde Ciudad Juárez, donde se empieza a hablar con más fuerza de esa problemática. Surge en este lugar en específico, y de ahí su compañera hace todo un acercamiento de lo que sucede, abordando incluso con cifras, cuántos asesinatos se han dado desde 2018, incluso con ejemplos de personas o a quienes han tenido alguna problemática o quienes han sido asesinadas a partir de que se conceptualiza el feminicidio como tal y se marca en los estatutos legales como un delito en específico, etcétera, etcétera. Y aparte aquí la interacción del individuo con las instituciones del Estado mexicano y cómo lo aborda su compañera, porque ya lo tenía ya previsto, desde una institución que sería ¿no? Una institución del Estado mexicano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esa es una institución que va acorde con el Estado mexicano y que busca emitir justicia, ¿no? Ella hace entonces un trabajo entrelazado entre lo que está sucediendo en el problema del feminicidio, cómo se tipifica como tal a partir de que lo reconoce la Suprema Corte de Justicia, etcétera, etcétera, y también retomo algunos de los acercamientos teóricos que han hecho diferentes juristas a lo largo del planeta, y que aborda el tema de uno de los juristas, filósofo argentino, cómo especifica el tema del feminicidio, etcétera. Y hace toda una elaboración a partir de eso, y no hay necesidad de hacerlo tan amplio. Ella lo abordó en 8 cuartillas, lo ideal sería 3 a 5 cuartillas, obviamente porque lo amplía con el Arial 12 y lo especifica a 1.5, como se les pedía en las instrucciones, etcétera, etcétera. Y entonces aquí ya hace su acercamiento en resumen de lo que está pasando en el momento y aborda ya con esa conclusión y lo vuelve transversal. ¿Por qué? Porque ella lo comenta, esto es importante también. Ella hace a partir de un acercamiento al tema del feminicidio, a partir de su experiencia personal, y también nos relata su compañera cómo es que se acercó al tema, porque lo revisa en otra clase. Y eso es una transversalidad importante. Y aparte de mencionarlo a raíz de su experiencia como estudiante y cómo le interesó el tema del feminicidio, cómo le llama la atención y decide profundizarlo. Y ocurre, bueno, y luego habla se puede ver en nuestro libro en la sección de ser social. Este libro de ser social, pues obviamente lo vemos en el tema de introducción a las ciencias sociales, y ya habla desde su experiencia, y lo menciona con sus propias palabras. Para mí eso resulta relevante cuando tú lo que intentas hacer es un ensayo a partir del enfoque de tu trabajo personal. Dudas, comentarios sobre esto, ya lo voy a quitar para que no tengan les molesta la vista por las diferentes imágenes que muestra. ¿Cuántas cuartillas son del ensayo? 4 a 5. Es ideal, ¿eh? 4 a 5. Si tienes menos de eso, también está bien. Lo importante es que
uses tus palabras, retomes un poco de lo que has abordado en tu trabajo previo de investigación, si así lo requieres, o lo hagas a partir de tu trabajo personal, de un resumen, como se te pide en la instrucción. Son los dos, no hay problema, Saray. Son las dos vertientes, ¿no?, que se ofrecen. No la quise limitar simplemente a un resumen porque es constante, se pide en ocasiones resumen constantemente, sino que se den cuenta también ustedes cómo se puede articular desde una investigación que ya estás elaborando previamente y puedes usarlo como tema de ensayo o como tema de exposición, como les comentaba del mismo trabajo desde el PowerPoint. Ustedes deciden cómo trabajarlo esto. Sobre esto, ¿alguna duda, comentario? ¿Todo bien, todo correcto? Entonces, quedó claro, ¿sí? Estaba viendo por si me escribían sus compañeros, porque ahora sí fue una disculpa, me reitero, pero no había puesto en la liga aquí en esto. No hay duda, comentarios sobre eso de cuestión de trabajo. Muy bien. Lo que voy a hacer entonces, enseguida ya nada más poner esta información para que ustedes la puedan observar el trabajo, vean el video de sus compañeros y prepararnos para la última sesión, en donde ya abordaremos también temáticas sobre lo que tenga que ver sobre los trabajos en general, sobre también aspectos que tienen que ver con la con los foros, lo que han estado ustedes elaborando a lo largo de las actividades, aparte, bueno, participando en foros que se ha dado muy bien, y también las actividades de los cuestionarios que de cada una de las semanas que se han realizado. Otro aspecto también que quisiera destacar, que se está dando un poquito de irregularidad. Encontré muchas participaciones al principio, bajan un poco en las siguientes semanas, vuelven a subir antes y posteriores al primer parcial, y ahorita como que vuelve otra vez el letargo. Me gustaría mucho que ustedes me consultaran con cualquier duda o comentario, si tuvieran a tener alguna duda sobre lo que está ocurriendo o sobre sus trabajos, o si necesitan entregar el ensayo, el trabajo, y a lo mejor que les haga esa retroalimentación para posteriormente modificarlo, arreglarlo. No tendría inconveniente de que ustedes ya tuvieran elaborado el trabajo, lo suban y yo les hago el comentario y lo vuelven a subir. De eso no habrá problema. Y recuerden, las actividades, cuestionarios, eso no se cierra hasta como antecedente del trabajo final, del extraordinario, ya que estamos hablando del 23 de agosto, unos 2 días antes, ya se empiezan a cerrar las actividades y cuestionarios para sacar los promedios. Bueno, y les agradezco mucho su atención. Vamos a estar tomando en consideración esto. Posteriormente veremos entonces estas dudas que lleguen a tener o que se lleguen a formar durante la semana, y las abordamos con calma. Que estén muy bien, Fátima, Saraí. Maestro, buenas noches. Buenas noches. Soy Elizabeth, maestro. ¿Qué tal? Mire, tuve problemas, estuve buscando la liga en la plataforma y nunca la encontré, luego lo busqué en mensajes y no la encontré, ya me apareció ya como hace 15 minutos, maestro. Sí, y entonces no hay problema, fue error mío, no había puesto la liga, e incluso la semana no aparece ahí como tal, porque iba a poner la actividad, nada más era la sesión sincrónica. Pero no hay problema. Yo lo voy a subir inmediatamente el video, y el día de mañana también lo pongo, el de la liga para ustedes,
por si quieren ver desde otra perspectiva y con otros grupos el tema. Ok. Dígame. Maestro. Sí. Bueno, yo pude entrar a duras penas aquí por llamada en el teléfono de mi esposo. No, Y está eso bien. porque me ayudó mi hijo, pero ya no escuché nada, así que ya nada más fue como la despedida. No se preocupe. Lo voy a dejar ahí el video. Les pongo la liga Sí. lo antes posible, junto con lo de la semana que viene. Y ya nada más. Esta semana no presentamos actividad, nada más era la cuestión de la sesión sincrónica. Y también ahí, Ok. pero incluso lo voy a poner en conjunto para que aparezca bien la semana 10, lo que hay que realizar. Y les pongo esta liga y de la siguiente semana ya les pongo la liga para que accedan a la sesión sincrónica. ¿Va a haber clase la próxima semana? Sí, sería la definitiva, La que cierre. sí, la del cierre, y ya por cualquier duda o comentario, también lo Ok. más posible les contesto. Está bien, maestro. Muchas gracias. No, de qué. Gracias a ustedes. ¿Alguna inquietud que tuvieran sobre el trabajo? ¿Nada? ¿Todo bien? Yo, maestro, Dígame, buenas noches. Bianca, buenas noches. Mi duda es lo del video, lo de la presentación de PowerPoint, ¿es lo mismo? Lo ideal, como les comentaba, bueno, ahorita al principio empezamos a ver un poco de un trabajo como presentó su compañera Saraí. Lo ideal es que si quieren retomar para que no hagan doble trabajo, su presentación de PowerPoint, adaptarla unos 2 minutos y hacer esa presentación desde un trabajo concreto. Y ¿cuál fue su tema, Bianca? No lo recuerdo. Sobre la depresión. Muy bien. Entonces, cuando usted haga su presentación, obviamente lo que sí se va a pedir es que al principio salga su rostro. Si quiere salir todo el video, pues sería ideal, pero si no, puede hacer nada más al principio: soy Bianca Morales Antonio, de tal grupo, de tal materia. Voy a abordar el tema de referentes a la depresión, etcétera, etcétera. Y luego recuerda que en el trabajo venía el objetivo, cuál era su objetivo del trabajo, si quiere volver a tomar ahí, mencionar eso, pero abordándolo a partir de su PowerPoint. Ya, como les comentaba a sus compañeras, en el momento que sale usted a presentarlo, tenga conciencia también un poco, tome como ejemplo, presentación que tenga pocas palabras, no tenga tanta información, porque lo ideal es que se explique nada más. Por ejemplo, aquí les comparto el de Geniali, ¿no? Uno de un servidor. Y si nos damos cuenta aquí en el tema, me fui muy general. Aquí abordamos desde lo que sería la portada, por ejemplo. Usted nos va a presentar su portada, su tema de depresión, etcétera, pero nos va a decir en general, hay sus datos personales y todo. Puede salir como estoy saliendo ahorita yo y hacer la presentación del mismo, y al mismo tiempo ya usted decide ampliar la pantalla o cerrar su pantalla. Eso no habría problema. Ya decido yo cerrarla y seguir haciendo mi presentación, o me mantengo así abierta mi pantalla. Es opcional el video, sí, Fátima. Recuerda que es para nada más por si usted quiere tener puntos extra. Hace su presentación en eso y aborda con
frases así muy directas. ¿Qué es lo que quiere usted obtener? Y por eso les paso el tip. Si usted considera que necesita tener a la mano la información, y dice, no, pues que necesito para saber lo que voy a explicar, no hay problema que lo tenga aquí en papel y leyéndolo para tener más claro lo que usted quiere exponer. Cierra, si gusta, su cámara, o incluso si se da cuenta, yo puedo tener aquí ya mi apunte y no hay necesidad de que se vea, lo tengo a la mano, voy explicándolo. Pues enseguida vamos a ver el tema tal y la introducción. Desde la introducción usted está abordando el tema, etcétera, etcétera. Y si nos vamos a dar cuenta, son así como muy frases muy específicas. Lo ideal siempre en una presentación para público es tener el mínimo de información, simplemente los conceptos que se considera clave, que pueden darle hilo a su narrativa, a su explicación del tema. Y de ahí nos podemos seguir con otro de los subtemas, que sería lo que estuvimos abordando en el momento de realizar el PowerPoint, ya fue el desarrollo del mismo. Si usted decide abordarlo desde la cuestión histórica, qué pasaba con el tema de la depresión, con anterioridad en México, cómo se empezó a evaluar, etcétera, etcétera. Y cuando hace esas referencias con otras disciplinas, también sería importante que se lo abordara, ¿no?, desde la biología que dice, o el derecho, la que usted haya decidido tomar. Ese es el cuerpo de la explicación. Recordando que entre cada tránsito de presentación de PowerPoint o donde usted decida, la plantilla no puede usted abarcarla más de 20 segundos, por ejemplo. Tomando en cuenta que tiene que hacer así muy específica. ¿Para qué? Para que le queden 3 minutos este video y que se evite tener mucha información, sobre todo y el peso en el mismo a la hora de presentarlo. Obviamente ya no tendría usted tiempo de poner un video, simplemente de abordar la información y luego cerramos con las conclusiones, como presentaba su compañera Saraí, conclusiones y después hacía las referencias. Las referencias, cuando usted está concluyendo, puede hacer el adelanto. Y eso está hablando de la conclusión. Inmediatamente puede usted ya adelantar y ponernos la referencia y seguir realizando la conclusión. Porque las referencias no se leen nunca en una presentación. La referencia es que el observador de mi presentación pueda tener esa información importante que pueda utilizar en sus investigaciones o como curiosidad referente a que le interesó el tema que usted abordó, y entonces él tiene donde buscar más información sobre el mismo. ¿Alguna otra duda, comentarios? No, muchas gracias, maestro. Les agradezco también a ustedes una disculpa inmensa por esta equivocación de un servidor, pero lo antes posible ya les coloco esta semana las actividades y el trabajo. Bueno, que no sería otra vez una presentación en general sobre el cierre final y un pequeño cuestionario. Si es que se vamos a tomar en cuenta. Todavía estaríamos pensando en eso. Si no, sería nada más el trabajo final y hablar sobre el trabajo final o las actividades y ya. Nada más sería ser. Y alguna cuestión importante que ustedes quieran resaltar al momento. Les agradezco mucho. Estaremos viendo el video posteriormente y cuídense mucho, sobre todo ahorita que está dándose tanta problemática. Que estén muy bien. Gracias, Saraí.
Igualmente, ya voy a quitar la grabación.